Todo aquel que utilice un vehículo, un tractor, un vehículo cisterna, una maquinaria, que abandone su trabajo, será expropiada la finca, el ganado pasa a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la finca pasa al INTI. Ganadero comprometido con bandas criminales y paramilitares, le quitaremos los bienes, pasarán al Estado venezolano y, por supuesto, ustedes serán enmarcados dentro del crimen de paramilitarismo en Venezuela. Bueno, el preámbulo nos ubica de hecho un poco en el contexto de lo que vamos a conversar con Achilles Hopkins, quien es el presidente de FEDEAGRO, ¿no? Es una advertencia, otros han dicho es una amenaza. Los ganaderos que han demostrado, en este caso, o han hecho causa común en las protestas de manera pacífica, según han dicho sus voceros, pues tienen el riesgo de ser expropiados. Achilles, gracias por venir. Vamos a hablar en principio de este tema, ¿no? Es una advertencia directa y sin miramientos. Sí, gracias por la invitación, Carlos. Yo creo que aquí lo primero que hay que tomar en cuenta es que la voz del pueblo se debe escuchar. La voz del pueblo se escucha, no se reprime. Y en segunda instancia, yo quisiera hacer una invitación al señor gobernador del estado Táchira a que, ¿por qué no evaluamos más bien qué es lo que allí está sucediendo? ¿Por qué están protestando los agricultores y los ganaderos? Yo quiero recordarle al señor gobernador que los productores de hortalizas de los Andes venezolanos hace 6 meses que no reciben fertilizantes para sus cultivos, hace 1 año que no ingresa al país semilla para el cultivo de hortalizas. Yo quiero recordarle al señor gobernador que los ganaderos de Venezuela tienen 80% de escasez de medicina veterinaria, que no hay alimento concentrado para las vacas que producen leche en los Andes venezolanos. Entonces, yo creo que hay que entender cuál es la razón de la protesta, cuál es la razón del reclamo, y hay que escuchar el reclamo. No podemos de una vez decir que el reclamo no funciona, y ante el reclamo responder con una amenaza de esta naturaleza, de que se le va a expropiar las fincas, de que se le va a expropiar los rebaños de ganado. Yo no sé en qué parte de la Constitución y de las leyes de la República Bolivariana de Venezuela se contempla esto. Escuchemos cuál es el reclamo y busquemos las soluciones, que eso es lo que necesita Venezuela. Hoy en día el problema que enfrentamos los venezolanos es la escasez y el desabastecimiento de alimentos. Venezuela solamente está produciendo el 30% de los alimentos que consume. Hace 10 años producíamos el 70% de los alimentos que consumíamos. Este es nuestro llamado. Entendamos el reclamo y trabajemos por la Venezuela. No es con palabras como vamos a llenar los anaqueles de alimentos, es con trabajo y con hechos, con acciones contundentes. Ahora, da la impresión, por lo que uno escucha de esta declaración de advertencia violadora, que él hace converger las protestas que han sido muy intensas y muy severas en el estado Táchira, con la protesta también que han hecho los ganaderos, donde ellos, o los productores en general del campo, donde ellos expresan y hacen clara observación de lo que les está pasando, ¿no? Como tú también lo describes aquí. Sí, bueno, hay que comprender. O sea, yo entiendo que el gobierno trata ¿por qué una protesta? Porque sacaron las máquinas a las calles, a las carreteras o fueron en caballos. Esto tiene que ver con la protesta generalizada que tiene una parte de la sociedad venezolana, ¿no? Mira, nosotros nunca apoyaremos ningún acto vandálico, no apoyaremos ningún hecho de violencia. Hemos visto que se han ocurrido hechos de violencia, pero también hemos visto brutales represiones de parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Pero la protesta que nosotros hemos visto de los productores, de los agricultores, de los ganaderos, es un reclamo legítimo, es un llamado de atención a que se atienda a la producción nacional, a que queremos trabajar y no se nos permite tener herramientas para poder trabajar, a que hace 3 años que no ingresa repuestos para maquinaria agrícola al país, a que no tenemos fertilizantes, a que no tenemos semillas, a que no tenemos cómo hacer lo que sabemos hacer, que es producir alimentos hechos en Venezuela para los venezolanos. Unir esto a acciones violentas de protesta yo creo que no tiene ningún sentido. Hay que entender cuál es el papel que juega cada quien y qué está reclamando cada quien. Y como te dije hace un rato, puedes poner atención al reclamo y buscar la solución al problema. Eso es lo que necesita Venezuela en este momento. Ahora, hay un elemento importante que me llamó la atención frente a la advertencia hecha por Vilma Mora de la expropiación de fincas y la detención por supuesta o vinculación o presunta vinculación con grupos paramilitares. Él hace o presenta de que si eso ocurriera, esos activos van a pasar a la Fuerza Armada Nacional. ¿Por qué? Es una pregunta que yo creo que mucha gente se está haciendo hace tiempo. Bueno, yo quisiera que esa pregunta le respondiera el señor gobernador. ¿Dónde se contempla que si algo se expropia pasa a la Fuerza Armada? Y yo quiero recordar también que aquí hubo más de 4,5 millones de hectáreas expropiadas. Tierra que era productiva, que producía alimento para los venezolanos y que hoy en día no produce absolutamente nada de alimento para los venezolanos. Una de las razones fundamentales de la escasez y el desabastecimiento de alimentos que tenemos hoy en día. Insisto, hay que escuchar a los sectores, hay que escuchar cuál es el reclamo y por qué se está gestando y hay que buscar la solución real. Al día siguiente de la quema de la Asociación de Ganaderos del Táchira de Azogata, comenzamos a tener visitas del INTI.
en las fincas de los dirigentes agrícolas de la zona, no solamente del estado Táchira, sino del estado Guárico. ¿Es esta la solución a los problemas? Que el INTI vaya en una actitud amenazante a visitar fincas de la dirigencia agrícola y pecuaria del país. Esta no es la solución a los problemas. Así no le vamos a dar de comer a los venezolanos. Escuchemos cuál es el reclamo y vamos a trabajar en la solución. Nosotros los productores agropecuarios lo que queremos es producir alimentos hechos en Venezuela para los venezolanos. Y el gobierno, lamentablemente, con la actitud monopólica y centralista que ha tenido, tratando de concentrar todo, no nos permite tener herramientas para producir, para hacer lo que sabemos hacer, que es producir comida. Ahora, ¿ustedes piensan que en cualquier momento, simplemente como para dar la campanada de alerta, lleguen y ocupen y expropien alguna finca? Bueno, nosotros esperamos que ese error no se vuelva a cometer. Ya eso lo vivimos en el pasado y las consecuencias las paga hoy el pueblo de Venezuela con la terrible crisis de escasez y desabastecimiento de alimentos. Nuestro llamado es a que se mantenga la cordura, a que se escuchen a los reclamos de los sectores, a que trabajemos en una agenda por Venezuela, por la recuperación de la producción nacional, que es la vacuna contra la enfermedad de la crisis de escasez y desabastecimiento, y que no se actúe de esta manera y no se atropellen a los sectores productivos. Vamos a escucharlos y vamos a buscar la solución. Eso es lo que el país necesita. Ahora, tú mencionabas, Aquiles, los 4,5 millones de hectáreas expropiadas de hace ya unos cuantos años atrás, ¿no? Cuando uno hace el balance de cuál es la producción que tienen esas tierras en este momento y a manos de quién fueron a parar. Bueno, lo que hoy en día producen esas tierras es prácticamente nada, por no decir nada. Lo que está a la vista no necesita anteojos. Circulemos de Caracas a Maracay y veamos los valles de Aragua, totalmente implantados en el pasado de caña de azúcar. ¿Qué hay ahí hoy? Monte. Veamos los valles del Turbio, en el estado Lara. ¿Qué producen hoy en día? Antes estaban totalmente plantados de caña de azúcar. ¿Qué produce hoy en día? Absolutamente nada. Es por esto que en el pasado producíamos 70% del azúcar y hoy solamente el 20%. Los hatos ganaderos expropiados en el estado Apure, en el estado Cojedes, eran antes fincas muy productivas, productoras de carne hecha en Venezuela para los venezolanos. ¿Qué producen hoy? Absolutamente nada. Hacienda Bolívar, algo histórico, emblemático. El churrasco Santa Bárbara, que lo recordamos. ¿Qué produce hoy en día? Pues lástima, eso es lo único que produce. Yo creo que la estrategia que adoptó el gobierno y ha sido reconocido por altos funcionarios del gobierno de la expropiación de tierras, del desconocimiento de la propiedad privada, un flaco favor le ha hecho al país. Y por eso es que hoy en día tenemos la crisis que tenemos y la escasez del desabastecimiento de alimentos. Claro, ahora, ¿por qué no se hace una autocrítica, verdad? ¿Por qué no se reconocen los errores? ¿Por qué no se entregan de nuevo esas tierras a quienes de verdad las saben trabajar y la pueden hacer productiva? Bueno, eso es lo que se debería hacer. Errar es de humanos, pero reconocer y rectificar es de sabios. Ese es el paso que le falta quizás al gobierno nacional, entender que fue un error y llamar a los antiguos dueños y devolver esas tierras para que vuelvan a ser productivas, para que vuelvan a producir alimentos hechos en Venezuela para todos los venezolanos, que eso es lo que el pueblo de Venezuela está necesitando. Yo estoy seguro que el pueblo de Venezuela no está conforme con tener que hacer colas desde las 12 de la noche, desde las 2 de la mañana para conseguir un paquetico de harina, un paquetico de arroz. Eso no es lo que los venezolanos queremos. Los venezolanos queremos ir a cualquier abasto, a cualquier bodega o cualquier supermercado y conseguir todos los alimentos que necesitamos y en buenas condiciones y en un precio que podamos adquirir, que eso no es lo que está sucediendo precisamente ahorita. Ahora fíjate, aquí hace algún tiempo el anterior presidente de Fedeagro, Antonio Pestana, nos hablaba, él visualizaba, incluso en la anterior oportunidad, me voy a remontar al mes de febrero de este año, hablaba de que no han recibido semillas, no han recibido, bueno, lo necesario para el cultivo, los insecticidas, bueno, todo lo que necesita para la actividad productiva. Y nos señalaba la conducta asumida por quienes dirigen Agropatria. ¿Cómo está la situación en este momento? Porque si eso no existe, no hay cosecha posible aquí. Así es. ¿Cuál es la situación entonces? La situación es exactamente la misma que te plasmó Antonio Pestana en el mes de febrero. Ya el ciclo de oro de la agricultura, el ciclo invierno, arrancó hace 40 días. En este momento, quienes producimos el 80% de los alimentos de la agricultura del país, solamente tenemos el 30% de los insumos. En nuestras manos falta 70% del fertilizante, 70% de la semilla para producir el maíz de la arepa del venezolano. Como te dije, los productores de hortalizas hace 6 meses que no reciben fertilizante y hace 1 año que no reciben semilla. Los productores de caña, pasó la zafra de caña y de 90.000 toneladas de fertilizante recibieron 1.000. La caña no se fertilizó. ¿Qué vamos a producir para el año que viene? Lo mismo sucedió con los productores de café. Pasó la zafra de café, había que fertilizar los cafetales y no se fertilizó porque no había fertilizante. Entonces, ¿qué vamos a tener? Si se continúa con esta conducta, va a seguir cayendo la producción y se va a acentuar el desabastecimiento y la escasez de alimentos. A eso y con esto concluyo. ¿Significa que vamos aproximándonos a una situación más grave y más aguda de la que estamos viviendo? Si no se dota a los sectores productivos, si no se le permite a las asociaciones de productores, a los sectores productivos, a quienes de verdad producimos alimentos e históricamente hemos alimentado a este país, si no se nos permite el acceso a los insumos para poder trabajar, se va a acentuar la crisis sin lugar a dudas. Y lo que se está haciendo no es la solución a los problemas, lo que se está haciendo es la profundización del error. Bueno, Aquiles, muchas gracias por toda esa información, muy amable por haber estado con nosotros.
renovada la invitación para Aquiles Hopkins, presidente de FEDEAGRO. Vamos a hacer una pausa y al retorno el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.